a grabar. Ahí está grabando. Bueno, entonces quisiéramos compartir con ustedes esta pequeña conversación, entrevista con el destacado intelectual español y filósofo César Rendueles, que para nuestros lectores chilenos en el fondo, y latinoamericanos en general, comentarles que tiene una serie de obras en términos al campo cultural y la sociología, en donde destaca obras como libros como Sociofobia, Capitalismo Canalla, En Bruto también, donde hace una revisión del materialismo histórico, y el último y reciente libro, que es uno quizás desde el punto de vista de nosotros como revista, que nos ha marcado mucho más, que tiene que ver contra este tema contra la igualdad de oportunidades, y la reconstitución de un proyecto igualitarista propiamente tal, que es una de las materias que queremos tratar también de conversar contigo, César. Entonces la idea de la conversación es tratar de navegar en dos dimensiones. Una más de tipo general o mirada sociohistórica, para luego tratar de desembarcar en una suerte de situación quizás más arenosa, valga las metáforas playeras que estoy ocupando, respecto a cómo se ve la situación sociopolítica en general en nuestros dos lados, en nuestros países respectivos, en el fondo, que de alguna otra manera España y Chile, eh, no sé si se hace a veces con cierto nivel de intencionalidad, pero nos comparan bastante en términos de procesos Sí, sociopolíticos recientes. sí. Entonces, hay harto ahí que quizás podamos compartir. Entonces, parto Bueno, por la primera pregunta, y tiene que ver un poco con esta mirada general, que va precisamente enmarcada en el hecho de que, en general, en el periodo en que nos encontramos, tanto del punto de vista de la discusión intelectual o académica y la opinión pública en general, está tratando de trazar este periodo histórico como un periodo de cambio, de bisagra. Se siente un espíritu, ocupando la metáfora de Boltanski, en el fondo un espíritu de época específico, en donde de alguna forma como humanidad nos vemos instalados en esta encrucijada. En Europa se ha discutido mucho el tema de tratar de equiparar este periodo o igualar un poco en ciertas condiciones a lo que fue la década del 30 que se vivió en Europa. En el caso latinoamericano, vivimos otras condiciones, fueron otros procesos y discusiones los que se dieron acá, en términos de, sobre todo muy enmarcado en el desarrollo de la independencia económica y el desarrollo de algunas políticas distributivas, no en todos nuestros países. A veces se presenta como un gran bloque continental, pero algunos países hicieron más que otros en esa materia, y además vivimos dictaduras bastante difíciles, ustedes también la vieron durante ese periodo. Por ende, la pregunta central de esto es precisamente establecer o preguntarte directamente cómo caracterizarías nuestro periodo histórico, en el fondo, en el marco de estas similitudes de otros contextos históricos, y desde la mirada tuya, cómo nos encontramos en nuestro periodo histórico actual. bueno, es una interpelación, una pregunta francamente compleja. Creo que en general tendemos a infravalorar mucho la complejidad del sistema capitalista. Tendemos a veces a hacer caricaturas. Bueno, es un recurso conceptual casi inevitable, ¿no? Lo necesitamos para razonar, pero creo que es importante ser consciente de ello, ¿no? El sistema capitalista es muy complejo, como tú mismo has señalado, ¿no? Y las condiciones históricas del capitalismo en ciertos países en ciertos momentos han sido muy diferentes de las condiciones históricas del capitalismo en ese mismo momento en otros lugares, ¿no? El neoliberalismo chileno pues, ha sido muy distinto del neoliberalismo turco, que ha sido muy diferente del neoliberalismo inglés, que a su vez es diferente del neoliberalismo español, ¿no? Son procesos interrelacionados, con parecidos de familia, puntos en común, pero también con especificidades muy grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser siempre un poco prudente y también modesto. No obstante, yo sí creo que hay algunos puntos de conexión importantes que permiten hablar, pues, tal vez, de algunos atisbos de cambio de época y también de algunas conexiones interesantes con el pasado que permiten iluminar tal vez lo que está ocurriendo. Me refiero a que yo creo que primero con la crisis de 2008, una crisis de acumulación global que impactó en distintos lugares de distintas maneras, con más o menos profundidad, pero fue una crisis de acumulación global. Y posteriormente, con la crisis inducida por la pandemia, a mí me parece que el neoliberalismo como proyecto histórico está agotado.
Está agotado, es un proyecto agotado. No, no quiere decir eso que no continúen los procesos de mercantilización, siguen y a veces, de hecho, son más agresivos todavía que en el pasado. No quiere decir que no dominen, sino las mismas élites, unas élites muy parecidas, pero creo que como proyecto capaz de generar hegemonía, capaz de ilusionar a la gente, articular el sentido común, generar legitimidad, está agotado, ¿no? Esa potencia cultural, social que tuvo la globalización en los años 90 como proyecto de futuro, como horizonte casi irrebasable, eso yo creo que ha desaparecido. Soportamos esas dinámicas por inercia, porque no vemos otra alternativa, ¿no? Pero yo creo que muy poca gente se siente interpelada, ¿no? en su vida cotidiana como articulación de su sentido común por ese tipo de proyectos de mercantilización extrema. Y yo creo que ese es el motivo por el que a veces se compara la situación actual con los años 30, porque fue un momento que desde una óptica, bueno, que popularizó Karl Polanyi, pero que realmente muchos autores y no autores, ¿no? También forma parte un poco del sentido común político de la época, percibieron. En buena medida las crisis del periodo de entreguerras, económicas, culturales, sociales, espirituales incluso, tenían que ver con el fracaso del ideal del mercado libre autorregular, ¿no? Cuando eso se descompone, ese proyecto, emergen un conjunto de tensiones brutales que habían estado contenidas por esas dinámicas utópicas de mercantilización, y creo que está pasando algo parecido, ¿no? Una serie de tensiones que se habían ido generando desde los años 70 en distintos lugares del mundo han eclosionado desde 2008 y eso ha generado desde proyectos emancipatorios potentes, interesantes, que tratan de recomponer una esperanza social, comunitaria, igualitarista de esas ruinas, pero también proyectos neoautoritarios, reactivos, ¿no? Que tratan de hacer una revolución pasiva a partir de esa catástrofe, de esa descomposición del proyecto neoliberal. En esa misma dirección respecto a esto que caracterizas como un agotamiento finalmente, de todo un periodo que fue muy, muy vigoroso y como tú bien dijiste, en el caso chileno, vivimos ese ímpetu y esa fuerza arrasadora que fue para nosotros la implementación del neoliberalismo. Se levantó bajo ciertos pilares que, como tú bien dices, todavía operan con cierto nivel de inercia, todavía hacen mucho eco en la esfera pública. Y dentro de ellos destaca uno de esos pilares que tú en tus distintos escritos has tratado de criticar y darle una suerte de distinta mirada, y que me recordó y me resonó mucho respecto no sé si viste esta última película de No mires arriba, de este sujeto que hicieron como muy parecido a una mezcla entre Steve Jobs y todas las figuras relevantes de la tecnología contemporánea. Entonces, una de esas materias que fue muy importante durante todo este periodo de reingeniería social, en el fondo, si es que se quiere ver así, que fue muy, muy brutal en muchos sectores y en muchas materias, fue precisamente este tema de la tecnología y la innovación, como un gran motor ligado a una noción específica de desarrollo, que bueno, que ese es otro tipo de discusión, pero tú has profundizado ahí en una de esas materias, de esos pilares que nos gustaría como público chileno tratar de ver cuáles son esas críticas que tú planteas a esta noción de tecnología e innovación, que se toma la agenda pública, a veces se toma por derecha y por izquierda, en el fondo, y entra en muchas materias y se tiende a instalar, y que por lo menos en el caso de nuestra sociedad sigue teniendo una fuerza potente como una suerte de salvación a una serie de problemas, como por ejemplo la desigualdad, o temas muy, 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 muy específicos en esa materia. Sí. Bueno, antes de intentar responder a lo que planteas, quería decir que efectivamente el caso chileno digamos, la creación del neoliberalismo chileno es muy interesante desde el punto de vista español, porque el caso español y chileno son como complementarios, son como el haz y el en vez de la misma moneda, ¿no? Digamos que el neoliberalismo chileno acabó con la democracia chilena, y en cambio el caso español es casi único, ¿no? Anticipó la tercera vía de Blair porque es una especie de transición socialdemócrata al neoliberalismo, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que aquí fue la socialdemocracia, un partido socialdemócrata, el que impulsó las medidas más profundas de mercantilización. Entonces son como el haz y el en vez, ¿no? Como dos vías diferentes que avanzan en la misma dirección.
No, y intentando responder a lo que planteabas, efectivamente, yo creo que la tecnología la tecnología digital, y esto es importante aclararlo, ¿no? Porque es curioso como ya cuando hablamos de tecnología automáticamente hacemos esa transición a pensar en tecnología digital con independencia de que, bueno, no siempre la tecnología digital es la más importante ni la más relevante, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si pensamos en las tecnologías más relevantes en términos económicos de las últimas décadas, pues no sé, tal vez las tecnologías del transporte o el hormigón pretensado o otro tipo de tecnologías, ¿no?, vinculadas a la construcción, tal vez tenga mucha importancia también a los motores, ¿no?, de combustión, yo qué sé. Pero automáticamente cuando hablamos de tecnología ya se nos viene a la cabeza la idea de tecnología digital, ¿no? Y cada vez más ha ido ocupando pues una especie de papel de último refugio de la democracia y de las esperanzas utópicas, ¿no? A medida que se iban descomponiendo otras promesas de democratización, otras promesas de creación de igualdad, de creación de fraternidad, la tecnología ha ido apareciendo como un sustituto, una especie de placebo que intenta, ¿no?, pues reemplazar a esas esperanzas fallidas, ¿no? Yo creo que a medida que la mercantilización ha ido degradando nuestras democracias, a medida que la mercantilización ha ido degradando los procesos de liberación, pues ha ido apareciendo otras dinámicas sociales vinculadas a la tecnología que parecen ser capaces de sustituir, a veces con ventaja, esos procesos políticos deliberativos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las redes sociales, sobre todo, no en general la tecnología digital, pero sí en las redes sociales se dan procesos comunicativos parecidos a los que se dan en el mercado, es decir, procesos agregativos en los que se alcanzan puntos de equilibrio sin necesidad de deliberación, ¿no? Y sin que las mayorías impongan su poder sobre las minorías. Parece que emerge un orden espontáneo, ¿no? Un acuerdo que no ha requerido el consenso previo, sino que surgen de la mera interacción automática, como en el mercado de intereses contrapuestos. Es mentira, ¿no? O sea, es una pura falsedad epidérmica, ¿no? Las redes sociales por eso están cargadas de tanto rencor, de una virulencia, porque los procesos de sociabilidad son muchísimo más complejos, ¿no? Y requieren tiempo, trabajo, y no emergen espontáneamente ni muchísimo menos. Pero sí tienen esa especie de efecto placebo, ¿no? O sea, yo a veces lo comparo un poco a los psicofármacos. O sea, nadie puede confundir la felicidad con ese estado que te proporciona el Prozac. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero el Prozac a veces ayuda. Bueno, pues yo creo que con las redes sociales y la democracia pasa algo parecido. Nadie confundirá lo que pasa en las redes sociales con la democracia, pero bueno, en unas sociedades muy individualizadas, mercantilizadas y degradadas políticamente, pues a veces ayudan, ¿no?, a sobrellevarlas. Y ocupando esa misma expresión como de placebo en el fondo, buena parte de lo que vivimos en el fondo como ola neoliberal y que todavía estamos viendo también, uno de otros de los aspectos que precisamente a nosotros como país, y por eso hago también el énfasis respecto a eso, que nos marca bastante junto a este ímpetu de las tecnologías, de la innovación, que está mucho en la discusión pública, tiene que ver también con el tema de los proyectos igualitarios. Tú lo anunciaste un poco respecto a la situación española, de cómo finalmente su transición es capaz de parir un proyecto socialdemócrata neoliberal, si se quiere poner así, en el fondo, como caricatura bien en grueso, que nosotros vivimos de manera quizás más concreta unos años posteriores, con un gobierno en específico, un gobierno de Ricardo Lagos aquí en Chile, que fue uno de los representantes de esa política de la tercera vía, y precisamente su lema de gobierno cuando iba como candidato a presidente era crecer con igualdad. Retomaron el concepto de igualdad y trataron de posicionarlo en la esfera pública, pero desde la mirada de la tercera vía. Y ahí emerge todas estas categorías que luego se transforman en políticas públicas y en miradas políticas en específico, que apuntas precisamente muy agudamente en tu último libro, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, en el fondo. Y cómo dentro de estos
por así decirlo, placebos o trucos que se ocuparon en términos de reingeniería social, entra el proyecto igualitario en las políticas recientes y cómo este tema de la igualdad de oportunidades se transforma, muy desde tu mirada, en un problema, en el fondo, precisamente para poder realizar un proyecto igualitario. Sí, digamos que desde los años 70 en todo el mundo una de las prioridades de los proyectos de mercantilización, lo que llamamos la globalización neoliberal, fue aumentar la desigualdad. La desigualdad ha aumentado brutalmente en prácticamente todos los países capitalistas desde los años 70 hasta hoy, en distintas fases y a distintos ritmos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en sociedades democráticas, complejas, es muy difícil defender el elitismo más brutal, ¿no? Es muy difícil renunciar sin más a la igualdad, igual que es muy difícil renunciar sin más públicamente a la libertad de expresión. Entonces hay que buscar, o tienen que buscar las élites pues, distintos subterfugios para imponer ese programa. Y es ahí donde entra en juego el proyecto de la igualdad de oportunidades, que claro, es un lema que suena bien. ¿Quién va a estar en contra de la igualdad de oportunidades? ¿No? Pero que de hecho implica la renuncia a las dinámicas igualitarias profundas que habían marcado pues, los proyectos de las democracias históricas casi desde su fundación, o al menos los impulsos emancipatorios de las dinámicas democráticas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el lema que realmente ha estado asociado al crecimiento de las democracias ya desde el siglo XIX, no solo en la obra de Marx, esto es muy general, no era el de la igualdad de oportunidades, no era dar a cada cual lo que se merece, era dar a cada cual lo que necesita, ¿no? A cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades, según sus capacidades. Y eso es un proyecto muy diferente. Muy diferente. Uno es dar a cada cual lo que se merece, según qué criterios, pues claro, esa es otra cuestión, y otro es dar a cada cual lo que se necesita. Dar a cada cual lo que necesita es un proyecto profundamente democrático. Es un lema profundamente democrático, es un escándalo democrático, de hecho, es un lema muy escandaloso, porque implica, y yo creo que a veces no se piensa bien esto, que todos los proyectos de autorrealización personal tienen la misma dignidad. Es decir, que tiene la misma dignidad la posibilidad de que se despliegue sus capacidades más nobles, pues no sé, una persona discapacitada que sin la ayuda necesaria podría no llegar a hablar, que un gran músico o un gran matemático. Ciertas capacidades pueden ser más útiles para la sociedad que otras, esa es otra cuestión, pero son igual de dignas. Por eso es una idea profundamente democrática. No hay vidas más dignas que otras, todas son iguales en dignidad, ¿no? La de quien se le da muy mal la música y la de quien se le da muy bien la música. Y eso es un escándalo, claro, para los proyectos más elitistas, que nos dicen exactamente lo contrario. Hay vidas más dignas que otras, que merecen más recompensa, que merecen más respeto, que merecen más prestigio, ¿no? Por eso, el proyecto de la igualdad de oportunidades, que insisto, suena bien, es en el fondo un proyecto meritocrático. Un proyecto meritocrático que lo que dice es, bueno, sí, que haya privilegios, pero que esos privilegios correspondan a quien los merece, ¿no? Lo que dice el proyecto democrático es lo contrario, no, nadie merece privilegios. Nadie merece privilegios, ¿no? En una democracia no debería hacer falta un ascensor social, que se dice a veces, ¿no? El ascensor social está averiado. Bueno, no debería hacer falta un ascensor social porque no debería haber distintas plantas, distintos pisos a los que necesitar subir. Y eso, insisto, es una idea que ha calado muy hondo en nuestras sociedades, la idea de que la única igualdad posible es la igualdad meritocrática, y se ha convertido pues, un poco en el sentido común de nuestra época, pero implica, de hecho, renunciar a la igualdad como proyecto político, implica renunciar a una igualdad profunda y democrática. De hecho, es muy curioso cómo la creencia en la meritocracia aumenta con la mercantilización. Tenemos estudios bastante detallados sobre esto, y en todos los países estudiados, la creencia en los valores meritocráticos, la creencia en que la igualdad consiste en eso, ¿no? En dar a cada cual aquello que merece, crece a medida que, uno, aumenta la desigualdad
y 2, aumenta la mercantilización, pues son dos procesos parecidos, ¿no? La razón es muy obvia. La meritocracia, la igualdad de oportunidades no es una especie de mecanismo de selección de personal, de los mejores, de las élites, es un mecanismo de legitimación de la desigualdad. Es un mecanismo de legitimación de la desigualdad, es un discurso ideológico que legitima la desigualdad. O dicho de otra manera, con esto termino. O sea, el problema no es que la meritocracia no funcione. Que yo creo que esto es algo que muchas veces se nos dice, ¿no? Bueno, claro, es que el problema es que el sistema educativo no funciona como una auténtica meritocracia, el mercado de trabajo no funciona como está trucado, está estropeado, siempre ganan los mismos porque no es realmente competitivo ese sistema. No, ese no es el problema, ¿no? El problema es que una meritocracia es una degradación de la democracia. Ese es el problema, ¿no? En una democracia no debería haber ganadores y perdedores. Precisamente en esa relación de ganadores y perdedores, y ya entrando un poco a las dinámicas políticas de nuestra sociedad, precisamente tu último libro, y sostienes en él y también en varias entrevistas, de que emerge ante una duda en términos investigativos, pero también políticos, respecto a cómo emerge cierto imaginario, ciertas demandas políticas respecto al 15M, y la posición precisamente en esta dinámica ganadores y perdedores, en el fondo. Y que, si entendí bien respecto a lo que sostiene en ese libro, te llama particularmente la atención que buena parte de las luces, por así decirlo, o donde se ponen los focos para iluminar la crítica social y la protesta, precisamente se ponen en aquellos que de alguna u otra manera pudieron, bajo ciertas condiciones, obtener mejores posiciones y de alguna manera no lo tuvieron. Pero hay todo un entramado social que ni siquiera llega a esos focos, por así decirlo. Y buena parte de nuestras dinámicas de conflicto contemporánea están un poco cruzadas en esa tensión permanente. El caso chileno también lo está, al igual que España y otros países del mundo, vivió un crecimiento de credencialismo en educación superior altamente masivo, muy corrosivo en términos de la capacidad real de generar movilidad social. Explica en buena parte, también no en todo, pero buena parte de nuestros recientes conflictos sociales, las revueltas sociales que se generaron ahí. Y hay un término que ocupa Sandel en su último libro, que es muy parecido también al que tú sacaste respecto a la meritocracia, la tiranía del mérito, pero que le llama, no sé si lo traduzco bien, pero como la política de la humillación, un poco. Sí. ¿Qué pasa finalmente cuando termina la competencia? Quedan unos ganadores, legítimamente, por así decirlo, instalados, pero hay todo un gran conjunto de personas que son perdedores, en el fondo. ¿Qué pasa con los perdedores, en el fondo? Y cómo eso, mi pregunta es cómo eso se involucra con nuestros conflictos sociales contemporáneos. Sí, efectivamente, algo que yo creo que no es específico del caso español, sino que ha pasado en todo el mundo, es que buena parte del ciclo de impugnación que empieza en 2008 y que tiene distintos ritmos en distintos lugares, se manifestó como una especie de narcisismo meritocrático herido, ¿no? Es decir, las clases medias educadas que habían sido socializadas en cierto horizonte de expectativas laborales, materiales, culturales, sociales, que eran básicamente vivir mejor que sus padres, pues se encuentran ese horizonte roto, esas esperanzas se muestran fallidas y se rebelan contra esa posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues algo, digamos, por ponerlo así, una figura que en torno a 2011 tenía mucho peso en las protestas, en esa dinámica de impugnación, era la del joven universitario con un máster que sabe hablar varios idiomas y que de repente no encuentra trabajo en España y tiene que emigrar pues, a Alemania, a Inglaterra para tratar de encontrar trabajo. Y de hecho muchos de esos jóvenes no se llamaban a sí mismos emigrantes, se llamaban expatriados, expats, ¿no? Claro, y es verdad que era una situación complicada, dramática, muy dura para ellos y que tenía un fuerte potencial social y que yo creo que generó algunas estrategias políticas muy interesantes, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención que eso dejaba fuera de foco, como tú decías, a muchísima gente que no había ido a la universidad, que no sabía hablar ningún idioma, que entonces tenía que emigrar de camarero y que eso se veía como algo completamente normal. Ya no eran expatriados,
muchos eran emigrantes camareros, ¿no? O a los que incluso se culpabilizaba de su situación. Yo recuerdo una frase que se comentaba mucho en España en esos momentos, ¿no? Que de repente hubo un gran contingente de jóvenes que trabajaban en la construcción y que con la crisis inmobiliaria perdieron su trabajo, ¿no? Y se decía de ellos, bueno, es gente que está en el paro, que está desempleada porque optó por la vía fácil. Y la vía fácil no era vender cocaína en una esquina, sino era trabajar en la construcción mínimo 40 horas a la semana, ¿no? O sea, que es un trabajo extremadamente duro. Yo no sé qué de fácil tenía aquello, pero se decía mucho, ¿no? Entonces, esa especie de crueldad hacia ciertas figuras poco prestigiosas o poco prestigiadas en el imaginario social, yo creo que es muy interesante por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque nos permite detectar ciertos solapamientos de intereses, ciertas lealtades compartidas entre las élites económicas y sociales y grupos muy amplios de población, es decir, no unas pocas miles de personas, sino grupos, no el 1%, sino a veces el 30% o el 25% de la población. En España hay un 30% de la población que desde 2008 ha perdido más del 100% de su patrimonio, lo ha perdido todo, y eso son muchos millones de personas, pero hay un 30% al que no le ha ido muy mal, el 30% superior. De hecho hay un 10%, el 10% superior, y estamos hablando de cerca de 5 millones de personas, o sea, mucha gente que ha mejorado su situación desde 2008, que ha mejorado su situación, ¿no? Que no solo no ha perdido nada, sino que le ha ido muy bien. Quiero decir con esto que la composición social y económica de nuestras sociedades es muy compleja, ¿no? Y eso hace, yo creo que tengamos que pensar nuestros proyectos políticos emancipatorios con inteligencia. Y eso yo creo que a veces, en cierto trazo grueso, muy movilizador, que hablaba del 1%, de rebelarnos contra las élites, se perdía esa necesidad de sutileza de proyectos políticos que realmente sean capaces de impulsar cambios profundos. Un cambio igualitarista profundo, yo creo que no hay que engañarse, exige sacrificios no del 1%, de mucha más gente. De mucha más gente, entre la que me cuento yo, por ejemplo, ¿no? De mucha gente, desde luego no en la misma medida que los súper ricos, en muy distinta medida, pero tenemos que asumir que no es a coste cero. Un proyecto igualitarista yo creo que genera mejores sociedades en el medio plazo, sin un género de dudas. Va a hacer que vivamos todos mejor, todos y todas mucho mejor. Incluso si me apuras, también los más ricos. Pero en el corto plazo exige sacrificios, y tiene costes y tiene riesgos para ese 20-25% tal vez que mejor está. Y yo creo que ese es un mensaje complicado de articular políticamente pero sobre el que es necesario trabajar y para el cual yo creo que la idea de un ethos igualitario como una dimensión irrenunciable de los proyectos políticos emancipadores es crucial, ¿no? Volver a poner sobre la mesa no un proyecto meritocrático de igualdad de oportunidades, sino un ethos profundo igualitarista, ¿no? Un profundo desagrado, casi físico, ante las desigualdades que observamos a nuestro alrededor, ¿no? Y un cuestionamiento vivencial incluso de esas desigualdades. Y en esa mirada de construir ese proyecto, que, bueno, por mucho tiempo se nos dijo que no había alternativa, en el fondo, que era como el lema que todos cargábamos encima y un poco mirábamos hacia abajo tratando de encontrar dónde verlo. Pero en la actualidad, en el panorama que tú puedes ver desde Europa o desde otros contactos que puedes ver, ¿cuáles son para ti, un poco, diste algunas luces respecto a esos proyectos igualitaristas, pero cuáles son esas herramientas quizás, por ejemplo, de ingeniería social, de reformas políticas, de políticas públicas muchas veces, que apunten en esa dirección, que se estén discutiendo en España o en otros países del mundo? Bueno, es curioso porque cuando se hacen se plantean este tipo de cuestiones, de preguntas, ¿no? Pues la respuesta más habitual es, bueno, yo planteo el problema, pero no tengo las respuestas. En este caso, la verdad es que no es así. O sea, yo creo que o si tuviera la respuesta, no estaría aquí, ese tipo de cosas. No, yo sí tengo un montón de respuestas, vamos, yo no, sino que creo que tenemos una larguísima experiencia acumulada acerca de qué tipo de medidas se pueden poner en marcha, y si no se ponen en marcha es por debilidad política o cobardía, pero que sabemos perfectamente cómo se reduce la desigualdad, nadie nos lo tiene que explicar. De hecho, lo sabemos hoy mucho mejor
que en 1950, cuando se pusieron en marcha proyectos igualitaristas muy profundos. Lo sabemos con más precisión, conociendo los claroscuros de esos proyectos, los riesgos, lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que necesitamos reformas fiscales profundas, que necesitamos que las grandes empresas vuelvan a pagar impuestos, Sabemos que necesitamos recuperar soberanía política. Esa soberanía política puede volver a ser nacional o puede, mejor todavía, estar vinculada a través de acuerdos políticos internacionales, por ejemplo, con instituciones como el Parlamento Europeo, en el caso de Europa, ¿no? Pero necesitamos recuperar soberanía política, la soberanía política que nos ha arrebatado el mercado en los últimos 40 años, ¿no? Necesitamos cuestionar, pues, la tiranía no del mérito solo, sino también de la deuda. O sea, que yo creo que hay una serie de hitos que lo sabemos bien, que sabemos cómo funciona la tiranía de los mercados financieros, necesitamos independizarnos de ellos, ¿no? No son fórmulas mágicas, es que sabemos que son límites que han sido construidos a través de una ingeniería social muy minuciosa precisamente para evitar esos procesos igualitaristas. Todo el neoliberalismo fue un proyecto de ingeniería social diseñado en los 30 años anteriores, de ingeniería legal, a través de toda clase de acuerdos internacionales, de ingeniería laboral y de ingeniería económica. Necesitamos deshacer todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo conocemos bien, si es que no son fórmulas lógicas porque lo conocemos. ¿Qué medidas ambiciosas, novedosas que no se implementaron en el pasado podemos poner en marcha para fomentar sociedades más igualitarias? Bueno, yo destacaría dos de las que se está hablando mucho, al menos en Europa, en los últimos tiempos. La primera es incorporar a nuestras legislaciones fundamentales, a nuestras constituciones, el derecho a la subsistencia. El derecho real, material y efectivo a la subsistencia, como un derecho universal y ciudadano. Y eso se puede hacer de distintas maneras. La formulación, ¿no?, que ha ganado pues más peso, que se ha difundido más en los últimos tiempos, es la renta básica como derecho ciudadano universal. Hay otras vías posibles, el trabajo garantizado, un conjunto de derechos condicionales. A mí realmente me vale la que funcione y la que con más fuerza podamos implementar. No soy dogmático, ¿no? Pero lo que sí creo que tenemos que reivindicar como algo irrenunciable es el derecho a la subsistencia como un elemento crucial de las constituciones democráticas modernas, ¿no? Ese es un elemento. Y otro es una mirada al pasado, a lo que fueron las construcciones del estado de bienestar, que es pensar el papel que juegan los instrumentos del estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, la vivienda pública también, como herramientas de socialización democrática. Es decir, no solo como mecanismos de provisión de servicios necesarios para la vida, para la buena vida, sino también como herramientas de ingeniería social precisamente que rompen nuestro encapsulamiento social, ¿no? Normalmente todos y todas lo que hacemos es juntarnos con gente parecida a nosotros. Es normal, yo creo que no hay por qué fustigarse por ello, o sea, es así, ¿no? Somos así, nos tendemos a juntarnos con gente más o menos similar. Las instituciones de socialización democrática, como la educación pública, rompen esa burbuja, nos obligan a relacionarnos, a juntarnos, a convivir con gente diferente de nosotros. Y cuando se crearon los instrumentos del estado de bienestar, se crearon con esa idea. Se creó la sanidad pública no solo para proveer de salud a gente que necesitaba ese tipo de servicios, medicina, etcétera, sino también para que compartieran una habitación de hospital un ingeniero y un soldador, ¿no? Una enfermera y un minero. Y eso es muy importante, ¿no? Y eso es algo que otras maneras de pensar por la provisión pública de servicios o de bienes no proporciona. Yo creo que recuperar esa idea de la socialización democrática es muy, muy importante. Y eso sí que está un poco fuera de foco, yo creo, de los debates contemporáneos y sería importante recuperar. Ya para ir cerrando, una pregunta doble, por así decirlo, y que arranca precisamente de esa observación que hiciste en tu última respuesta, que tiene que ver con el tema de la voluntad política o las condiciones políticas que permiten precisamente que estas cosas ocurran, en el fondo. Y desde tu mirada, en el fondo, desde lo que tú has podido, desde tu propia experiencia en España,
cómo ves tu propio ciclo, en el fondo, en términos de nación, lo que significó precisamente el 15M, la erupción de Podemos, que todo el mundo tenía los ojos puestos en España en ese momento respecto a cómo iba a resultar eso? Desde la lejanía vemos que quizás ocurrió una serie de baches en el camino, se fragmentó mucho más el proceso, por lo menos desde la distancia se ve un poco más complicado de lo que se veía hace 2 años atrás, en el fondo, desde el punto de vista de España. Y desde el punto de vista de Chile, ¿qué significa? Porque, bueno, lo voy a contar como experiencia personal. En el fondo, cuando ocurrió recientemente el triunfo de Gabriel Boric, muchos compañeros españoles nos escribieron a altas horas de su madrugada, de nosotros de la noche, muy entusiasmados por lo que estaba ocurriendo acá. ¿Y qué significa, en el fondo, lo que está pasando en Chile, un poco en esta mirada que hablábamos al principio de relación entre nuestros países, como dos caras de una dinámica política bien compleja que estamos tratando de analizar acá? ¿Qué significa para ustedes como proceso, en el fondo, lo que estamos viendo en Sí. Chile y qué podría llegar a significar en la dinámica actual que tú visualizas en España? Sí, bueno, desde mi perspectiva, ese ciclo político que empezó en el 15M, que tuvo una dinámica primero de impugnación y que luego se trató de articular electoralmente, es un ciclo cerrado. O sea, yo creo que el ciclo del cambio está agotado, estamos en otro momento muchísimo más complejo, donde esa posibilidad de cambio político rápido, pues yo creo que ha desaparecido. Podemos discutir si llegó a existir alguna vez o no. Hay gente pesimista que cree que nunca llegó a existir. Yo sí creo que llegó a existir. Yo sí creo que llegó a existir. Yo creo que hubo un momento en torno a 2012-2013 donde se estaban produciendo unas tensiones fortísimas en el sentido común, en las fuerzas hegemónicas que durante mucho tiempo habían articulado este país, no habían cerrado de forma muy fuerte las posibilidades de cambio, se estaban resquebrajando y además se estaban apuntando algunas posibilidades emancipatorias que muy poco tiempo antes parecían inconcebibles, ¿no? Yo creo que eso fue real y que de hecho cristalizó en cambios grandes, pues por ejemplo, en términos de desigualdad de género, ¿no? España vivió una auténtica conmoción feminista poco tiempo después que sería inconcebible sin el 15M, ¿no? Yo creo que eso fue real. Lo que pasa es que fue fugaz. Seguramente terminó mucho antes de lo que algunos creímos, ¿no? Y esa ventana de oportunidad, esa ventana de Overton se cerró mucho antes de lo que algunos creímos. Entonces yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos no es si existió o no. Yo creo que sí existió, pero si no existió tampoco es muy importante, sino por qué fracasó, cuáles son las condiciones que hicieron que no fuera posible aprovecharlas. Bueno, algunas son muy evidentes, ¿no? O sea, hubo una ofensiva mediática como jamás ha existido en este país, o sea, fue brutal, yo creo que es algo de lo que deberíamos aprender. Pero en general, yo creo que a lo largo del tiempo lo que hemos visto en España es que se dan procesos de movilización muy potentes, muy efervescentes, pero también muy fugaces. Es decir, España durante muchos años fue uno de los 3 países más movilizados del mundo. Más manifestaciones, se producían movilizaciones sociales de todo tipo. Pero esas movilizaciones eran como mareas, de hecho a veces las llamábamos así, mareas, que luego dejaban, eran una especie de pleamar que luego dejaban una bajamar muy fuerte, desaparecían sin dejar rastro, ¿no? Y eso es una cosa que hemos visto una y otra vez, que no cristalizaban en organizaciones, no dejaban a su paso ningún tipo de articulación política y social duradera. Y yo creo que eso es lo que ha sido más complicado, ¿no? Intentar impulsar cambios electorales, cambios políticos e institucionales sin una articulación social y organizativa profunda es muy difícil. Y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido en España. En España esto viene de muy atrás. Por poner un ejemplo, en España, en Austria y otros lugares de Europa, me contaba un amigo con el que colaboro a veces en investigaciones, la relación entre militantes y votantes de los partidos socialdemócratas todavía en los años 70-80 era de 3-1, es decir, 3 votantes por cada militante. En España, ya en los años 80, esa relación era de 30 o 50-1.
Es decir, y eso no ha dejado de aumentar con el paso del tiempo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un problema muy, muy grave de falta de articulación social, de falta de asociacionismo, de falta de organización. Y esa ha sido una de las raíces de buena parte de los problemas que han tenido las experiencias electorales, tanto Podemos como el municipalismo, ¿no? Son proyectos que primero tenían una articulación interna muy frágil, muy desinstitucionalizada, pero además no tenían en la calle, en asociaciones de vecinos, asociaciones de distinto tipo, sindicatos, ¿no? Una masa social que exigiera esos proyectos, que cumpliera su programa y que además les protegiera cuando al poner en marcha ese programa se les echase, como pasó en todos los casos, todos los medios de comunicación encima, ¿no? Todos los medios de comunicación, la banca, los empresarios, etcétera, o las organizaciones internacionales. No tenía un respaldo social fuerte. Entonces yo creo que ese sí es un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? O sea, que para el siguiente asalto, como en boxeo, si no vamos armados con organizaciones capaces de articular, ¿no? Una masa social significativa, nos van a dar otra paliza. Y yo creo que eso es una enseñanza importante para Chile y para cualquier país. Si no tienes esas organizaciones de respaldo, es muy difícil aguantar, ¿no? Solo porque estás vendido a la batalla mediática y vas a perder, seguro, es imposible aguantar, ¿no? Yo creo que esa es otra lección. Mucha gente pensaba, ¿no?, que éramos muy fuertes en las redes sociales, en medios alternativos. Los medios alternativos de las redes sociales son completamente parasitarias de los medios tradicionales. No vamos a ganar la batalla si no tienes poder social, poder organizativo y poder mediático también. Muchas gracias, César. Muy aguda esa última reflexión, precisamente por lo que nosotros estamos viviendo acá también, de que lo vivimos, y que también me sorprende un poco las similitudes que hay de los procesos, y esa misma última afirmación que realiza respecto a, y que aquí se escucha mucho también, ganamos en las redes sociales, no importa la televisión, no importa ninguna cosa, y se desecha un poco lo otro, ¿no? No conozco las cifras de Chile, ¿no? Pero en el 15, en el momento que irrumpe el 15M, vamos, si no recuerdo mal, cito de memoria, ¿no? Pero la televisión era el medio favorito de información para cerca del 75-80% de la población española, y las redes sociales eran completamente marginales. De hecho, incluso aunque han ido ganando mucho peso las redes sociales, si te das cuenta, lo que ocurre a menudo, por eso decía que son parasitarias, que es que lo que hacen es que reproducen temas que han sido puestos sobre la mesa en medios Televisión. hegemónicos. Televisión, radio, o incluso Periódicos. prensa escrita tradicional. Son comentarios, debaten, tal, pero el tema, la agenda, la marcan los medios tradicionales. Hay una incapacidad brutal para poner sobre la mesa agenda informativa propia. Eso todavía en los años 90 se intentó cuestionar, o sea, con proyectos como Indimedia y otros proyectos que intentaban precisamente generar agenda informativa propia. Pero cuando esos proyectos declinan, ¿no? Las redes sociales lo que hacen son comentarios, básicamente, ¿no? Pueden funcionar como elemento destructivo, ¿no? Para generar ruido, que es lo que hace la ultraderecha, básicamente, ¿no? Introduce de rondón temas, pero muy destructivos. Para generar un proyecto propio es muy complicado sin medios tradicionales. Las redes sociales amplifican, retroalimentan, ¿no? Pero es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Al menos de momento. En el futuro, vas a ver. Bueno, muchas gracias, César, por tu tiempo y por tu disposición. No sé si quieres comentar algo de cierre, algo abierto que te gustaría No, plantear. simplemente que me hace mucha ilusión la entrevista porque yo soy uno de esos que mando felicitaciones a altas horas de la madrugada y he sentido con mucho interés. Bueno, pues la actualidad chilena, no de ahora, sino de los últimos tiempos. Y sí siento, ¿no?, que hay una conexión muy fuerte entre España y Chile. Yo creo que hay aprendizajes políticos muy importantes entre los dos países. Y bueno, pues yo creo que es un placer y un gusto poder tener vías de comunicación. Muchas gracias, César.